a pasar por la idea del cristianismo. Perdón, me distraje un poquito porque había dos o tres hablando, les dije que se callaran. Entonces, les voy a mostrar un PowerPoint como para ir viendo y entendiendo. O sea, si yo les digo Edad Media, saben, ¿no? ¿Se les viene a la cabeza? A algunos, sí. Ahí Sí, sí, voy, sí. Tommy. O sea, Game of Thrones, si quieren, como Robin Hood, no sé, algo como para poner en la cabeza a dónde estamos parados. Entonces, vamos a ver si me deja esto. Qué frío. De fines del siglo cuarto, Exacto, principio hasta de el la Edad siglo Moderna, que sería el siglo XVI, 1492 por con el el descubrimiento de descubrimiento América. de América, exactamente. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. No sé si se ve. Avísenme si se ve, chicos. Está cargando. Ok. Ahí está, ahí se ve. ¿Dónde está? Ay, bueno, no lo puse en vista de lectura. Bueno, igual se ve. A ver, si me deja, no me va a dejar. Bueno, bien, ahí tenemos, ¿no? Lo que decíamos un poco del 476 al 1492, como para ubicarlo en qué periodo histórico estamos hablando. Y, digamos, es un periodo histórico, fíjense que son 1000 años, ¿sí? Bueno, casi 1000 años. Es un periodo realmente amplio. Uno habla del medioevo, ¿no? Y por ahí se acuerda de estas películas, pero tener en cuenta que es mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, también dentro de este periodo, el pensamiento va a ir cambiando. Siempre estoy hablando del pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, es un momento signado por el cristianismo. Digamos, cuando el medioevo comienza en el 476, todavía no está instaurada como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo, ¿sí? Ya hacia el siglo V, con Constantino, bueno, no importa, pero digo para contextualizarlo de dónde estamos hablando. Ahí sí, la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. Digo como para ubicarnos desde dónde vamos a hablar. Por lo tanto, va a haber una influencia muy marcada del cristianismo en los pensadores o en los filósofos de este periodo, ¿sí? Como para que tengamos en cuenta por dónde vamos a ir. También es cierto que es un periodo en donde muchos pensadores, eh, a, más hacia el 1300, 1400, hay muchos pensadores que eh, son perseguidos por querer ejercer la filosofía. De hecho, Constantino del siglo V medio que prohíbe la filosofía, pero la filosofía griega, ¿sí? Eh, Digo como para ver cuál es el contexto. Bueno, bien. Entonces, voy a pasar de diapo. No sé si me deja. Oh, no, tengo que hacerlo así, horrible. Ay, bueno. Miren que voy a hacer algo. Fíjenme un segundito que lo voy a poner como corresponde. Porque si no. Ahí voy. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ujú, ujú, ujú. Vicky, en estos momentos tendría que haber una musiquita, algo que haga de separador. Ahí va. ¿Pusiste un Bien. audio al PowerPoint, profe? ¿Cómo? Ah, Ahí va, ¿le ahí se ve pusiste mejor. un audio al PowerPoint? No, debería ponerle algo para que sea más ameno, pero no llegué con el tiempo. Bueno, ahí Ah, va, no, preguntaba por... ahí va. Bien, cambia, todo cambia, puse, ¿no? Como, bueno, nosotros hablábamos del conócete a ti mismo de Sócrates, ¿no? Esto de poder llegar al conocimiento a través de conocerse a sí mismo, y ahora hay como un viraje a partir de palabras de algún pensador del medioevo, bueno, que es San Agustín, que le va a dar como una vueltita. Es conócete a ti mismo y conocerás a Dios. ¿No? Hay como una vuelta. Ahora vamos a ver de qué se trata. Digo como para ir ubicándonos. A ver si pasa. Ahí va.
Avísenme si va, ¿se ve? Sí, sí, va Sí, pasando. sí, se El va gran pasando. conflicto que vamos a tener en la filosofía del medioevo o de la Edad Media es el conflicto que se da entre el concepto de fe y el concepto de razón. ¿Sí? Ahí tenemos como una lucha. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay una gran influencia del pensamiento cristiano cuyo concepto principal es la fe. Por otro lado, tenemos los pensadores que vienen desde el pensamiento griego que defendían la razón. Entonces, algunos defendían, digamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la explicación? Hablábamos del mito, del logos. El logos para los griegos era la razón. De eso estamos, ¿está bien? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, sí, Díganme sí. que sí, por favor. Okay. Para los nuevos filósofos, eh, se llaman apologistas en el siglo II, bueno, no importa, para nuevos filósofos que están dentro de la corriente cristiana, el logos, ¿sí?, va a ser Dios. ¿Se entiende? Es decir, la explicación va a estar dada a través de Dios. Se vuelve a ¿No? mitos de Fíjense vuelta, más o cómo, menos. bueno, podría ser, pero no lo voy a decir de esa manera, digamos, hay como otro viraje, otro viraje. Entonces, primero el mito, después el logos razón, y después el logos Dios. Después esto va a cambiar en la edad moderna, pero todavía para ese capítulo falta. Entonces, el problema, el gran conflicto es ¿qué hacemos? O sea, algunos defienden la razón como logos, algunos van a defender la fe o Dios como explicación, y ahí hay un conflicto. Muchos quieren unirlo, ¿no? Entonces ahí tenemos la fe y la razón. Ese va a ser el conflicto que va a atravesar esos 1000 años de Edad Media. Estamos hablando siempre en la filosofía, ¿no? Después hay otras cosas súper interesantes. No te escuché. En realidad, la mayoría de los Dime. pensadores medievales son herederos de Aristóteles. Sí, ahí voy, ven, no me spoileen, ya llego con San Profe, Agustín. una pregunta. O Santo Tomás de Aquino. Profe, una pregunta. Pare, espera que quiero terminar de escucharlo a Mati, que estaba terminando la pregunta y ya voy con Mateo y ahí vemos. Mati, vos decís. Sí. Claro. No, espera porque le dan una vuelta, no quiere decir que hacen una fusión, pero espérame, ya llego. Llamémoslo Hoy no voy a llegar a aristotelismo selectivo. no voy a llegar a Santo Tomás ni a Aristóteles hoy, pero sí quiero hablar de San Agustín y Platón. Digo, me parece que por ahí esto no, déjenme llegar y ahora vemos cómo esta fusión entre la corriente neoplatónica, o sea, corriente que seguían las ideas de Platón y el cristianismo. Ahí hay una fusión, pero esperen un cachitín, ya llego. Entonces, el gran conflicto era este. Ay, por favor, te pido, no te vayas a internet. Ahí va. Bueno, ahí va. Algunas corrientes que intentan resolver el conflicto, ¿sí? Yo les puse ahí algunas, ¿no? Tenemos aquellos que eran una corriente que era la antifilosofía, ¿sí? En donde, por supuesto, había una preponderancia de la fe. Bueno, uno de los exponentes es Tertuliano, pero bueno, no importa. En el 200 después de Cristo. Acuérdense que ya estamos hablando después de Cristo, ¿sí? Bien, había otra corriente, ¿no? Estas eran como las corrientes extremas, que tenían que ver con eliminar la fe. Ahí lo tenemos a Filón de Alejandría, bueno, un gran filósofo del 75 después de Cristo. Bueno, después tenemos los averroístas. Los averroístas eran los seguidores de Averroes, ¿sí?, que eran filósofos árabes, ¿no? Que hablaban de la doctrina de la doble verdad. Después este concepto lo va a tomar Santo Tomás, pero digo, la doble verdad tiene que ver con que podés tomar los dos caminos, la fe o la razón. No se unen, son incompatibles. O tomás un camino o tomás el otro. ¿Sí? Esa es la doctrina de la doble verdad. Y después tenemos a San Agustín,
que habla de la fe como supuesto de la razón, y de eso vamos a hablar ahora, y Santo Tomás de Aquino, que lo que pretendía era distinguir y armonizar la fe y la razón. Hoy no creo que lleguemos, porque es como mucho, a hablar de Santo Tomás, pero sí quiero hablar de San Agustín. Son como los dos pensadores centrales dentro del pensamiento cristiano del medioevo. Después hay algunos otros, pero bueno, tomamos un recorte. Pero ven como que hay las distintas corrientes de pensamiento intentan resolver este conflicto, bueno, de distintas maneras. Y ahora nos vamos a ir acá. Bueno, acá tenemos a San Agustín. Es el mejor dibujito que encontré de San. Vieron que cuando uno ya dice San, es como que, pero bueno, podríamos decir que Agustín, ven que ahí dice Agustín, Agustín de Hipona, ¿no? Agustín, para que tengamos una idea, vivió en el siglo IV después de Cristo, ¿sí? Como para tener una idea de dónde nos ubicamos. Cuando ya hablamos de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando del siglo XIII, hay un tiempo ahí. Bueno, pero acá tenemos, fíjense, ¿qué hace, digamos, cómo intenta resolver el conflicto fe y razón? Yo puse ahí tres temas que le interesaban a San Agustín, que son resolver el conflicto fe y razón, el tema del mal y el tema de la interioridad. Son como tres temas puntuales de San Agustín, ¿sí? Entonces tenemos cómo resuelve el tema de la fe y la razón. Va a decir que la fe es el supuesto de la razón, es donde se apoya la razón, ¿sí? Es decir, fíjese que ahí dice, creo para comprender. Va a intentar compatibilizar la fe y la razón. Dice, primero creo, pero para poder sostener lo que creo, tengo que razonar, tengo que poder, incluso fue un gran pensador, un gran teólogo, realmente un tipo muy inteligente, digamos, que reflexionaba muchísimo sobre un montón de cosas. Pero bueno, entonces, el supuesto quiere decir que puede apoyarse, ¿no? Entonces, el supuesto de la razón es la fe. ¿Se entiende? Entonces, si bien los dos son importantes, hay una supremacía de la fe con respecto a la razón. Es decir, pero no puede haber fe sin razón. ¿Por qué? Porque vos necesitas comprender para poder llegar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Cómo? Dios. 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 ¿Quién es la verdad? Dios, claro. ¿No? Porque ahí está, ahora ya no es la verdad, la búsqueda de la verdad, ahora es la búsqueda de Dios mismo. O ¿Se entiende? sea, Fíjense cómo el viró. supuesto de la Sí, razón es la fe o al revés. claro, porque es de donde, a ver, donde se apoya la razón es la fe. O sea, la Ah, base, vamos a decirlo así como más, la base es la fe, pero necesita la razón para poder llegar a la verdad. No Pero puede lo ser una más fe importante es la fe. irracional. Tiene que ser una Claro. fe fundamentada por algo lógico. Sí, igual no es tan extremo, Tommy, porque bueno, estamos en una época en donde empieza, ustedes imagínense que estamos hablando del siglo IV, en donde recién empieza esto de em, el pensamiento cristiano. Después llega, bueno, a su auge más o menos en el 700, 800, para en el momento que está Santo Tomás en el siglo XIII, ya bueno, está como súper desarrollado. Pero esperen, porque no quiero irme de esta placa, de esta diapositiva, sin esto. Digo, esta cuestión de la fe y la razón, lo que quiero que entiendan es que él intenta compatibilizarlo, ¿sí? Es decir, dice que necesitas las dos cosas para llegar a la verdad, y esa verdad es Dios. Bueno, después le hablo de la felicidad, todavía no. Cualquier cosa me van interrumpiendo porque no los veo, ¿sí? Bueno, y ahora vamos al tema del mal, ¿sí? Que es algo que le preocupa a San Agustín. Bueno, y ahí, por supuesto, para ilustrarlo, lo puse a Homero con el angelito y el diablo, ¿no? Entonces, había en ese momento un grupo de uno podría llamarle secta, pero bueno, un grupete, que se llamaban los maniqueos, ¿sí?
que lo que pensaban, ¿no? Era que el bien y el mal existían, ¿no? Como entidades, como una cosa material, como algo existente. Y entonces en el mundo, estas fuerzas del bien y el mal, parece la guerra de las galaxias, pero digo, estas fuerzas del bien y el mal luchan todo el tiempo. Y el campo de batalla de esta lucha son los sujetos humanos. O sea, ¿no? Esto de que, ven cómo está ahí Homero, ¿no? Con el angelito, el bien y el mal. Pero hablan de una cuestión material, o sea, es como... Entonces, en un momento San Agustín como que se acercó, es más, formó parte de este grupete y después decidió, no le cerró un poco porque empezó a pensar, incluso fue, bueno, nada, fue a Milán, se encontró con un obispo que se llamaba San Anselmo y ahí eh, empezó a entender la Biblia o las escrituras de otra manera. Y por supuesto se convirtió en un religioso. Esto también hay que, ¿no? Digo, como para entender el pensamiento. Fue un religioso, fue sacerdote, fue teólogo, ¿no? Digo, como para ver de dónde estamos partiendo, de qué pensamiento. Entonces, con respecto al tema del mal, le había quedado esto, y él dice que no, que el mal, va a decir que el mal no existe. O sea, está como tajante. Lo que existe es la ausencia del bien. ¿No? A ver si entró alguien más. Espere, porque acá se prendió algo. Bueno, o no sé si alguien escribió algo. Bueno, nada, estaba y algo se prendió en la compu. Si saben si hay alguien que quiere entrar, avisen. Uy, me quedan poquitos minutos. Me toca apurar. Oh, cómo odio esto. Bueno, nada, esto entonces. No existe el mal, como creían los maniqueos, sino que lo que existe es la ausencia del bien, ¿no? Esto es, digamos, yo como les doy el título, ¿no? Es como bastante más complicado esto. Y después el punto de la interioridad, ¿no? Lo que él va a decir es, bueno, ¿dónde está Dios? Si yo les digo a ustedes, ¿dónde está Dios? No los veo, pero señalen a dónde está Dios. Y cuéntenme dónde están Acá al lado de mi señalando. casa. Está bien. No Bien. tengo como... ¿No? O decir, ¿dónde está Dios? No existe, no Generalmente- está en ningún lado. Bueno, Ya. pará. Ahí, eso después, esa es una excelente discusión que vamos a hacer en algún momento. Pero yo digo, ¿dónde está Dios? ¿No? Uno hace como arriba, qué sé yo, ponele. Bueno, entonces lo que va a decir San Agustín es que no está afuera. O sea, Dios no está afuera. ¿Dónde va a decir que está Dios? Antes de emitir una Nuestro protección, Adentro solo esté el del material interior. necesario para trabajar. Entonces, hay un cambio, Posibles accidentes. ¿no? Es Material decir, del laboratorio ay, necesario pucha, para quería que trabajar. discutiéramos una Todo frase lo y no que vamos a llegar. sean ¿Cómo odio esto? bolsos, Bien, entonces, lo que digo es, esta Pues te interioridad... limitaron una hora, profe. Sí, no, y fumar. aparte hasta que les hago el puesto que cuentito, tomo tenemos, lista y qué sé además yo, de las se me sustancias fue. peligrosas, Bueno, entonces con- digo, esta cuestión de que para el Dios caso esté de cualquier adentro práctica ya que se haya realizado. cambia, ¿sí? Ahí me avisa que me quedan 10 minutos. Bueno, chicos, bueno. Ahí va, chao. Entonces, Bueno, duro. Dios no está afuera, sino que Dios está adentro. Y entonces, por eso es conócete a ti mismo y conocerás a Dios. ¿Entienden la frase ahora qué sentido tiene? Es decir, si vos te conoces a vos mismo, Conoces es a Dios. porque parte de Dios está en vos, ¿no? Esto es algo que todavía traspasa al siglo XXI, ¿no? Esto de Un ¿dónde mental. está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en ti. ¿Cómo es Dios? Como que hay una canción. Acá que en dice algo estas así. épocas, profe, se perseguía, ¿no? El que pensaba diferente. Tal Supongo. cual, no Ah, sé quién está hablando, pero es así. Y de Martín. Sí, de eso, hecho, los cristianos también hicieron sus sucesivas persecuciones. sí, Claro, sí, sí. claro, si nosotros vamos ya hacia el, bueno, ya nos vamos a ir de tema, pero está bueno para contextualizar. Si hablamos ya del 800, estamos hablando de las cruzadas, estamos hablando Sí. de la Inquisición, estamos hablando de un par de cosas que eran, pero esto tiene un trasfondo político que estaría, bueno, la próxima vamos a hablar un poco de eso, porque me parece muy interesante poder contextualizar desde el punto de vista político,
porque también hay un juego de poder acá. ¿Vieron como yo les comentaba de Sócrates, Platón y el juego del poder? Sí. Ay, chicos, son y 28, esto termina a qué hora y 35, ¿no? Sí. No, así no se puede, así no, como diría Mirta. A ver, Una bueno, gana ahí voy. de agarrar y poner un dragón. Fusión, ¿sí? No sé si alguno veía Dragon Ball, yo con mi hijo veía Dragon Ball cuando... Y me Está acuerdo, y cuando vi buena esta referencia. fusión entre el platonismo y el La cristianismo, rompe ¿no? Me toda la acuerdo de... fusión, profe. ¿Viste? Yo me acuerdo de Vegeta Dragon contra Ball Goku. Z nomás, No pero vuelvo digamos, loco. ¿viste? Pero hacían la fusión, y entonces Platón con el cristianismo como Vegeta y Goku, ¿sí? Algo así. Entonces tenemos ahí como esa fusión. Lo que va a hacer San Agustín es tomar elementos de Platón, ¿sí? De las ideas platónicas, e insertarlas en el cristianismo. Entonces, ideas como la teoría de los mundos, que ustedes tuvieron que hacer un trabajito y ahora vean cómo Platón va a llegar hasta el siglo XXI. Entonces, ideas como la teoría de los mundos va a estar plasmada en el cristianismo. El concepto antropológico de cuerpo y alma está plasmada en el cristianismo. Este mundo en donde está Dios sería el mundo de las ideas del platonismo. ¿Se entiende? De Platón. El mundo de las cosas sería el mundo terrenal. Entonces ahí tenemos la fusión que hace San Agustín. Como para... Ahí vemos cómo se toma a los filósofos griegos, ¿no? Y después Santo Tomás va a hacer una fusión con Aristóteles, pero tranqui, eso lo vemos en otro. Bien, bueno, y la idea era debatir esta frase. No vamos a llegar, pero por ahí algo en 5 minutos podemos hacer. Creo para comprender. ¿No? Sí, es verdad, me faltan, con 15 minutos más, hubiéramos terminado bien. Bueno, a ver, creo para comprender. Vamos a hacer un esfuerzo. Pero vamos a sacar un poco, porque decir, bueno, creo para comprender tiene que ver con la fe. Sáquenle la fe y la religión. Es de un axioma. Tomen la frase. Creo para comprender. ¿Qué opinan? Partís de un ¿Está axioma para bien? entender las ¿Está cosas. bien? Esperá, déjame que formulo y ya estoy, Tommy. Creo para comprender. ¿Qué piensan? ¿Es como, está bien? ¿Es correcto? ¿Es coherente? Sáquenle la religión, sáquenle la fe. Creo para comprender. La palabra creo, ¿con qué lo pueden asociar? Y siempre que hablamos Con de el no creencia lo entender. relacionás con la religión, ¿no? Esperen, vamos de a uno. Mateo, ¿decía algo de la religión? Y siempre que hablamos de creencia lo relacionás con una religión. Saca la religión, habla de una creencia. Ahí está, ¿ves? ¿Qué palabra puedo usar con creo? Creencia. Ahí ya tenemos una. Y creo que Agustín estaba diciendo algo. Sí, Axioma. que sacando la religión, uno cuando no entiende algo dice, bueno, creo que es así. Vamos a algo básico. Cuando te preguntan, no sé, ¿dónde queda tal lugar? Creo que por ahí. Como es? algo No en sé. donde vos no estás seguro, ¿no? La creencia Claro. puesta en esto de, bueno, dudo, ¿no? Parte en ¿no? base Como de que la puede ignorancia. ser. Ahí está, también, ahí tenemos algo. La creencia, la duda, la Los ignorancia, axiomas. el axioma del que hablaba Tommy. A ver, Mati. Partís del supuesto que Dios existe y en Paren. base a eso lo comprendés. Paren, vamos de a uno porque si no. A ver, Mati y después Tommy. Bien, y si yo les digo que puedo tener pruebas a los matemáticos de la sala de mi Las tenés que creencia, mostrar. Tienes que mostrarlo. ¿sí? Yo puedo tener Hay que pruebas de mi demostrarlo creencia. empíricamente. ¿O Pasa sí? que un axioma es un supuesto que se toma por hecho, o sea, no hay ninguna
Me refiero, no hay mucha intromisión de la razón en ese aspecto, simplemente se asume que A Cuando- es correcto y de ahí en base se va Cuando yo trabajando. hablo de creencias, porque tengo parte del auditorio que no sé si está ahí como durmiendo, espero que no. A ver, Uf, si yo hablo de creencias, de mis creencias, saquemos la religión, saquemos la fe. ¿De qué estoy hablando? De pensar en algo. ¿Eh? De lo que yo pienso. De convicciones. Alguien dijo convicciones. Convicción. Ahí me quedo con algo. Y hay alguien, una voz femenina que estoy escuchando, me parece. Sí, yo. Dale. Que viene de lo que, o sea, de lo que yo pienso, de lo que yo sé. ¿Cuál es mi mapa de creencias? O sea, ¿por dónde camino? O sea, yo que tengo vos un juzgás esquema como mental, cierto. que tiene que ver con lo que yo creo, con las cosas que fui construyendo en mi propio pensamiento, ¿no? Y entonces, uno podría decir que esas son mis creencias, son los juicios de valor, es mi propia subjetividad. Uy, me fui un poquito, pero Lo ahí que vos voy. experimentaste. Exacto, lo que yo creo, en lo que yo, digamos, lo que yo fui construyendo en mi propia subjetividad, ¿no? Y entonces, esas creencias pueden influir en la razón. Sí. Sí. Entonces, creo para comprender, Sí. En algo tenés que creer para Sí. comprender. Porque creer también es parte de la abstracción. entonces, digamos, a ver, nada, la idea era armar un poco de debate, pero esto de creo para comprender, y depende de dónde lo veas, ¿sí? O sea, la frase de San Depende de Agustín qué. toma, pues digo, la frase de San Agustín puede llegar a tomar cierta vigencia en el siglo XXI, bueno, pensándola desde distintos lugares, ¿no? Bueno, odio apurarme, pero bueno, ¿qué va a ser? Son y 35 si no me equivoco. Escuchen, no sé cómo será la semana que viene, porque bueno, vieron que es como una No, es ola también de por una Zoom montaña. nosotros, profe. El ¿Cómo, tiempo es Mati? tirano, Es profe. también por Zoom, nosotros todo por Zoom, hasta la semana que Ah, viene. ok. Ah, perfecto. Sí. Entonces, para la próxima semana van a buscar la relación que hay entre Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino y Aristóteles. ¿Está? ¿Cuál es la fusión entre Aristóteles y Tomás de Aquino? Ok. Lo googlean y lo traen. ¿Está bien? No voy a tirar el Dale. spoiler por esta vez. Y la próxima empezamos con el debate y después vamos a la clase, porque si no, siempre el debate nos queda corto. ¿Sí? Dale. Sí, porque Bueno. igual siempre el debate termina mal, profe. La última vez casi nos agarramos piñas con. No, pero pero yo te voy a decir algo, Una esa creencia de Mateo batalla de que nos campal, agarramos a las piñas. peor que la batalla de Jerusalén. Bueno, Creer. bueno, chicos, se Hay que está por creer, profe. cortar. Claro, y si no, se está por cortar. Acuérdense, fusión entre Tomás y Aristóteles. ¿eh? Bueno, nos vemos. Vestí Y en mi fusión. creer para comprender, acuérdense. Chau, chicos. Chao, profe. Chao, profe. Que estén